El primer punto frente a la paz es expresar nuestro total respaldo a esas negociaciones y que esas negociaciones concluyan con lo que el pueblo colombiano está aspirando, básicamente en que cese la violencia política en Colombia y que se abra un espacio democrático, de amplitud democrática, donde todas las corrientes políticas que existen en Colombia puedan expresarse en pie de igualdad y sin coacción por parte de ningún actor armado, incluido el Estado. Por eso compartimos que los acuerdos de La Habana lleven a garantías completas a los compañeros que están en la insurrección. Garantías de su vida, garantías económicas, garantías que no permitan la continuidad de la violencia después de los acuerdos. Pero también hay que decirlo, entre más arandelas se le pongan al proceso de paz, entre más se piense que de La Habana va a salir la revolución por decreto, más difícil va a ser culminar esos acuerdos de paz y va a ser desarrollar e implementar esos acuerdos de paz. El menester frente al punto, fijar posición sobre la polémica pública que hay. Es evidente que las negociaciones de paz tienen dos actores principales, el gobierno y la insurrección. Y ese ha sido el éxito del proceso de La Habana. Pero hay una polémica pública sobre un tema que no está en la agenda y que sería torpe e hipócrita no fijar posición aquí, que es el tema de cómo se van a refrendar los acuerdos de paz. Y hay dos caminos planteados. Y permítaseme expresar la preocupación sobre el camino que han planteado a última hora los negociadores de La Habana. Y de mucho tiempo atrás, un sector muy peligroso de la derecha, enemigo de la paz. Me refiero al uribismo. Una constituyente, tengo la obligación de plantearlo, es dilatar la implementación de los acuerdos 2 años. Es poner en entredicho lo que se logre en La Habana por 2 años. Y es darle todo el juego a una derecha que cuando se una el vargallerismo con el uribismo, proceso que se ve enfrente, va a ser muy difícil impedir que este proceso peligroso acabe dándole a la representación a la derecha en una constituyente que puede poner en peligro los acuerdos de paz y que puede echar hacia atrás lo que ya se logró de común acuerdo en La Habana. Ahora, yo he dicho, las negociaciones de paz tienen dos actores principales, el gobierno y la insurrección. Y si eso no estaba en la agenda, a nosotros nos parece que no es un punto de principio. Porque si fuese un punto de principio, debía estar en la agenda previa. Y el gobierno ha propuesto un mecanismo medio chimbo, bajando el umbral, que se llama plebiscito, que otros le dicen referendo, pero que se puede hacer inmediatamente, se firmen los acuerdos de paz y le damos un piso de legalidad y de respaldo popular a los acuerdos de paz. Yo, desde una posición minoritaria, si se quiere, quiero dejarle a la Junta Nacional de la CUT la preocupación del peligro que constituye
jugar con candela en un país donde la derecha está viva y coleando, en un país donde el uribismo no está muerto y donde Vargas Lleras, el vicepresidente de la chequera, se pelea la dirección del Estado y la cooptación del uribismo. Es evidente, tengo que decirlo, así como auguramos pleno éxito al proceso de paz y respaldamos el proceso de paz, tengo que decir, también reivindicamos en el sindicalismo democrático la existencia de otras corrientes de izquierda que no hicieron parte de la lucha armada y que llevan 50 o más años peleando en este país y que tienen toda la autoridad para seguir defendiendo un proyecto político de carácter popular, de carácter social, de carácter obrero. En ese sentido, nos parece a nosotros que el periodo que viene después de la firma de los acuerdos de paz habrá que barajar de nuevo y habrá que mirar cuáles son las posibilidades de unidad de la izquierda democrática. Pero eso será posible siempre sobre la base del respeto a la existencia de otras posiciones distintas. Me parece que en ese punto, el de la paz, un gobierno caracterizadamente neoliberal, un gobierno caracterizadamente antipopular, un gobierno caracterizadamente al servicio de las multinacionales, enemigo del medio ambiente, favorito de las multinacionales y la minería. Ese gobierno, en ese punto específico del proceso de paz, debe tener el respaldo de la izquierda para cerrar, como dijo el compañero Conde, un peligro de violencia contra los trabajadores y contra el pueblo. Segundo, me refiero a la política económica de Santos. La característica central del gobierno de Santos es un gobierno de típico corte neoliberal, atrasado, a favor del sector financiero de las multinacionales. Un gobierno cuya contradicción con la derecha recalcitrante del país tiene que ver con el tema de la paz, pero no tiene que ver con el tema de la política económica ni su relación con los trabajadores. Por esa razón, aquí rápidamente, tratando de enmarcarme en el tiempo previsto, este es un gobierno con el cual no hemos cerrado un chico. Aquí hubo un compromiso del gobierno nacional, que así como rebajó el aporte de los patronos al tema de la salud, se le rebajara el 8% del aporte de los pensionados. Y aquí se dijo públicamente en una campaña electoral que se volvía a establecer el recargo nocturno después de las 6 de la tarde. Tema que le ha costado billones de pesos a los trabajadores de Colombia. En eso hay una discusión. El gobierno da una cifra, el gobierno da otra. Pero el hecho es que la discusión es alrededor de billones de pesos. Ese chico, como el chico del trabajo decente en Colombia, de la lucha contra la informalidad y la responsabilidad del gobierno en la disminución del empleo formal y en el crecimiento del empleo informal, no se ha cerrado. Pero han venido cosas nuevas. Este es un gobierno comprometido con la minería y comprometido con las multinacionales. Y ya no se trata exclusivamente de un problema económico. Ya no se trata exclusivamente siquiera de un problema de soberanía. Se trata de un problema
que el contenido del plan de desarrollo, de los dos planes de desarrollo del gobierno de Santos, son absolutamente antiambientales. Están destinados a atentar contra la vida, contra el agua, contra los páramos, todo para beneficiar las grandes empresas mineras extranjeras. La decisión que tomó la Corte Constitucional antes de ayer hay que saludarla. Que se prohíbe tajantemente la explotación minera o de hidrocarburos en los páramos de Colombia. Pero más se demoró la Corte en decir eso y las multinacionales en decir, ¿y hasta dónde llegan los páramos? Ah, bueno, sí, pero ¿qué es páramo y qué no es páramo? Es decir, lo que los profesores enseñan en primaria, que es la altura a partir de la cual la ciencia considera páramo una montaña, está en cuestión para beneficiar a las multinacionales, para torcerle el pescuezo a un fallo jurídico que evidentemente va en la línea correcta de preservar el agua y de preservar la vida. Este señor, pese a que el país entero, como pocas veces, se unió en una causa, en la defensa de Isagen, procedió a feriar la gallina de los huevos de oro. Esto no es una discusión sobre el precio en el cual se vendió Isagen. Se ha podido vender al doble, pero ese no es el punto. El punto es que se están vendiendo espejos de agua gigantescos. Se está vendiendo la soberanía económica en la generación eléctrica. Y se están vendiendo 23.000 hectáreas de reservas forestales que tiene Isagen. Y sin embargo pasa por encima de todo para entregarle una plata en un crédito blando a los constructores de los proyectos de la generación de 4G de autopistas. ¿Y por qué no consiguen los constructores el crédito en el mercado o en la banca internacional? ¿Por qué no se endeudan? No, el gobierno tiene no solamente que otorgarle la concesión, sino que financiarles la construcción de la obra, feriando los activos del Estado. Tenemos un lío supremamente tenaz. Claro que nosotros no podemos despachar el asunto diciendo todo es carreta del gobierno, no han bajado los ingresos del gobierno. Claro que bajaron. Estamos con el barril de petróleo a $30 y lo teníamos a 100. Claro que bajaron. Pero la única manera de resolver el faltante en el presupuesto nacional es incrementar el IVA, el más reaccionario de todos los impuestos. Porque el IVA se le aplica es a los colombianos, independientemente de su nivel de ingresos, independientemente de su patrimonio. ¿Por qué ese proyecto de reforma tributaria no discute de frente que los dividendos en Colombia están exentos? ¿Por qué ese proyecto de reforma tributaria no recoge siquiera las quejas del famoso economista Piketty, que sigue diciendo que este es el país o uno de los países más desiguales del mundo porque los ricos no tributan? Porque hay una gran capacidad de tributación de los ricos que se desperdicia. Entonces, ¿por qué a los pobres? ¿Por qué el IVA? Para resolver el problema real de la ausencia de ingresos del Estado por el tema del petróleo. Un gobierno que no le tiembla el pulso para darle canonjías a los empresarios. Los empresarios no pagan aporte de salud. Eso significa una billonada, como se dice ahora. Pero mezquino para robarle con el incremento del salario mínimo dinero, capacidad adquisitiva a los colombianos más pobres. Un aumento de salario por debajo de la inflación. A nosotros no nos puede decir el señor ministro del Trabajo que el incremento estuvo al nivel de la inflación.
porque el salario mínimo se tiene que medir con el sector de bajos ingresos, y la inflación para el sector de bajos ingresos fue mayor que el aumento decretado por el gobierno. En fin, aquí si a esto le sumamos dos asuntos más. Uno, la creciente criminalización de la protesta social. La Escuela Nacional Sindical acaba de sacar un estudio donde prueba en los últimos 4 años cuántos conflictos obreros y sindicales tuvieron la intervención violenta, con heridos, con represión del ESMAD. Aquí hubo 4 años, en Bogotá por lo menos, donde no se presentó las agresiones que en los primeros 4 o 5 días de la administración de Peñalosa ha habido por parte de la policía y del ESMAD contra el pueblo, contra la protesta social. Lo de ayer en Transmilenio no tiene nombre. Esa era una protesta pacífica. ¿De dónde saca el señor Peñalosa que estaba todo planificado? Es que las masas pueden planificar que se dañe un bus de Transmilenio y se obstruya la vía. ¿Qué quieren? Y procedieron como ustedes lo vieron en las imágenes de televisión. Y así fue con los jueces, y así ha sido con los vendedores ambulantes, así ha sido con los trabajadores de salud. Hay una tendencia general en el país, semioculta porque solamente se manifestaba en los últimos años en provincia, porque aquí había un gobierno local distinto que contenía cuando podía a la policía. Esa tendencia es una tendencia creciente y es responsabilidad de Santos. Y en segundo lugar, si estamos hablando del gobierno, vale la pena hablar de la situación política. ¿Se justifica o no se justifica que los sectores democráticos, obreros, políticos, comunales, campesinos, levantemos la bandera de una ampliación del espectro político en Colombia? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantarnos el umbral y la cifra repartidora? Aquí lo más democrático siempre ha sido el cociente electoral. En Colombia está prohibido fundar partidos políticos. Yo les hago el reto, fúndenlo. Funden un partido político, a ver si lo pueden hacer. En España hay 76 partidos políticos. En Francia hay 100 y pico. Pero en Colombia hay 13. Y sectores de izquierda a veces reivindican eso. Dicen, no, pero es que nos hicieron la unidad a fuerza de registraduría y de umbral. Esa unidad no sirve. Esa unidad es ficticia. El movimiento obrero y los sectores democráticos del país deben unirse alrededor de buscar una reforma política que amplíe espacios democráticos. Que no se confíe el polo, que no se confíen los verdes. Aquí puede llegar un momento en que nos quedemos sin representación parlamentaria gracias al crecimiento del umbral, gracias a una maniobra política con la cual algunos sectores de izquierda acabaron comulgando como con ruedas de molino. Bueno, pero todo lo anterior para decir, no es posible que el gobierno de Santos impunemente proceda con todos estos temas. Entonces, a nombre del sector que hablo yo aquí, del sindicalismo democrático, expresamos nuestro respaldo total, absoluto, militante al paro nacional que están preparando las centrales obreras. Vamos con todo a ese paro. Se lo ganó Santos, lo quieren decir. Y no podemos dejar pasar el momento de hacerlo.